¿Alguna vez te has preguntado por qué desapareció Teotihuacán? ¿Y por qué ni Jaime Maussan sabe nada? Hay misterios en el mundo que están ocultos para la vista de aquellos que no son capaces de observar más allá de lo evidente. En la antigüedad existió una civilización que floreció y disfrutó todo a su alrededor. Así es, los teotihuacanos, grandes guerreros, sabios y agricultores que conocían los misterios del universo y el mundo espiritual. Conquistas, sacrificios humanos, guerras y poderes sobrenaturales. Mi nombre es Rodo Cielofan y esto es Fanáticos de la Historia. Comenzamos. Teotihuacán es el nombre oficial de esta zona arqueológica en el Estado de México. Significa lugar donde fueron hechos los dioses, pero ese nombre fue cortesía de los antiguos mexicas que descubrieron la ciudad abandonada aproximadamente 1000 años después del periodo de apogeo de la ciudad. Según estudios de Lina, desconocemos cómo le llamaban sus fundadores o pobladores originales. El nombre es un misterio. ¿Quiénes la fundaron y la habitaron según estudios de Lina? Las poblaciones que habitaban en la zona de Teotihuacán comenzaron a construir edificios desde el 1200 antes de nuestra era, pero fue entre el siglo I y el VII que la región se convirtió en uno de los centros urbanos más grandes del continente americano, con una población de por lo menos 25,000 personas. Según datos de la UNESCO, los historiadores desconocen qué civilización fundó y habitó la ciudad durante este periodo de apogeo. Por ser una importante zona comercial y social, esta región tuvo un constante flujo de migrantes de otras zonas de México. Según datos de Lina, esta es probablemente la razón por la que se han encontrado influencias de esta región en las culturas antiguas como la mexica. Así es, en el centro de lo que hoy conocemos como el territorio mexicano, en la mixteca, en el centro y el sureste, en la maya, desde la península de Yucatán hasta Guatemala. La extensión total de la ciudad. La ciudad pudo haberse extendido hasta unos 36 kilómetros cuadrados. Su centro ceremonioso, lo que ahora es la zona turística, representa solo un 10% de la extensión total. Según datos de la UNESCO, George Cowell, uno de los principales arqueólogos expertos de la zona, dijo a National Geographic: solo se ha excavado 5% de su superficie, el resto es un misterio por ahora. ¿Por qué fue abandonada? Durante los años 600 a 900 después de nuestra era, Teotihuacán sufrió una desestabilización social que resulta en un declive en su población a 3,000 habitantes y más tarde en un abandono total. Según datos de la INA, también existen indicios de cambios importantes de la ocupación y reorganización social en la región, pero aún se desconocen razones específicas. Lo importante no es preguntarse por qué colapsó, sino cómo llegó a durar tanto. Teotihuacán tiene más años de existencia que México como nación. ¿Qué hay en el subterráneo? La gente siempre esconde cosas raras debajo del suelo, y ellos no fueron la excepción. El último hallazgo en Teotihuacán es prueba de que aún hay mucho que explorar debajo de la superficie de la zona. Pero recientemente, los arqueólogos del INA han encontrado artefactos y espacios que proveen pistas de la historia y rituales de la misteriosa civilización. El proyecto Tlalocan, por ejemplo, que comenzó en 2003, descubrió en un túnel clausurado durante 1800 años figuras que podrían ser representaciones de los fundadores de Teotihuacán. El análisis de estos misteriosos hallazgos continúa. La construcción de la pirámide del Sol. Aún en nuestros días,
Es un misterio para expertos entendidos en la materia muchas cuestiones que rodean este monumento. La Pirámide del Sol es uno de los atractivos turísticos más importantes de la antigua ciudad de Teotihuacán. Sigue levantando pasiones tanto entre los turistas llegados de todo México y del mundo entero, como por los verdaderos investigadores de antiguas civilizaciones. Si te gusta la materia, otra de las áreas arqueológicas que no puedes dejar de visitar es el yacimiento de Calakmul. Por ejemplo, apenas hay fuentes históricas fiables para conocer el verdadero significado de la construcción de la Pirámide del Sol. En cientos de años, explorando la zona, los arqueólogos pueden afirmar que casi no existen datos para determinar el significado que pudieron darles los teotihuacanos a las pirámides. También se cree que esta imponente construcción de 65 metros de altura pudo tardar en edificarse 139 años. Las cosas buenas tardan en terminarse, por eso no he terminado la universidad. Fue en el año 1986 donde se lanzó la primera aproximación sobre la duración estimada en finalizarla. En este proceso pudieron participar entre 12 y 14 mil personas, cada una especializada en una asignatura, en un número notable para la época y para la magnitud del edificio. Se ha divulgado que en la cúspide de la pirámide pudo haber un templo o santuario que le haría aún más alta de lo que es en la actualidad. Actualmente el monumento se ubica en el centro de la Calzada de los Muertos y posee 3 niveles que los turistas pueden recorrer. Es la tercera pirámide de la época de mayor tamaño. La Pirámide de la Luna es la segunda estructura más alta del recinto, también ubicada en la Calzada de los Muertos. Tiene una altura de 42 metros. Esta pirámide se construyó sobre 7 capas consecutivas, en cuya superficie se realizaron ceremonias y sí, muchos sacrificios. Se han descubierto debajo de su estructura varios túneles y cuevas a 8 metros de profundidad. De todas las investigaciones que se han hecho en el lugar, se cree que un escaso porcentaje ha sido excavado en la actualidad. Estos recientes descubrimientos pretenden arrojar más luz sobre los secretos que siguen ocultos acerca de la antigua ciudad y la construcción de sus pirámides. La pirámide de Quetzalcóatl, también conocido como Pirámide de la Serpiente Emplumada, es, por su rica y compleja decoración, uno de los edificios más bellos no solo de Teotihuacán, sino del México antiguo. La pirámide, la serpiente emplumada, que fue cubierta hacia el 350 después de nuestra era por una construcción llamada precisamente por eso, la pirámide adosada. Mostraba en sus 4 costados una profusa decoración formada por representaciones de serpientes emplumadas en los taludes y tableros de cada uno de los 7 cuerpos que originalmente tuvo el edificio. Las serpientes parecen encontrarse en un medio acuático. Serpientes acuáticas, como lo indican las conchas y caracoles que se observan entre sus ondulantes cuerpos. Las que se encuentran en los tableros rematan en grandes cabezas y llevan sobre el cuerpo un tocado con forma de cabeza de reptil. Reptilianos, Nel. Las interpretaciones recientes sugieren que el edificio estaba relacionado con la creación del tiempo y el calendario, y con la serpiente emplumada como patrona de los gobernantes, o simplemente les gustaban mucho las serpientes y en donde quiera las ponían. La verdad es que nunca se sabe. Los mexicas la llamaron Micautli, Camino de los Muertos. Al pensar que los montículos situados a su vera eran tumbas, la Calzada de los Muertos es el eje principal de la ciudad de Teotihuacán. Tiene unos 40 metros de ancho y se estima una longitud superior a los 4 kilómetros. El río San Juan fue desviado para que la atravesara perpendicularmente. Hay un puente dividiendo la ciudad en 4 cuadrantes, conformando una superficie adaptada al paisaje y las elevaciones que la rodean, sobre la cual se trazaron calles y se levantaron palacios y templos dedicados a las diferentes actividades del estado teotihuacano, así como complejos residenciales que estuvieron ocupados por las altas jerarquías sociales, conformadas principalmente por sacerdotes.
A lo largo de la calzada se encuentran las construcciones más importantes de Teotihuacán, entre ellas las dos grandes pirámides del Sol y la Luna, el conjunto de Quetzalcóatl con su palacio, el patio de los jaguares y la subestructura de los caracoles emplumados. Puro animal se adoraba aquí. La ciudadela, con el templo de Quetzalcóatl y el complejo de la calle de los Muertos, compuesto por edificios superpuestos, Grupo Viking y los conjuntos Plaza Oeste y Plaza Este. Su relación con las pirámides de Egipto. La Gran Pirámide de Giza, en Egipto, es quizá una de las más conocidas a nivel mundial. Sin embargo, hay otros basamentos que han sido enigmáticos debido a la precisión matemática que cada uno posee, al tiempo estimado de construcción o los significados que aguardan, como es el caso de la Pirámide del Sol. Varios mitos especulan que las pirámides egipcias y las ubicadas en Teotihuacán están alineadas, pero eso ha sido desmentido por especialistas en el tema. En entrevista con Milenio, Gabriela Marta Arrache Bertis, presidenta de la Sociedad Mexicana de Egiptología, aseguró que estas leyendas únicamente son fantasía, cosas que a la gente les gusta escuchar. También se han realizado teorías sobre el parecido que tienen entre sí las construcciones egipcias y mexicanas. No obstante, información de la revista Arqueología Mexicana afirma que los egipcios no compartían ni la forma ni la vocación esencial de las edificaciones, ya que en el país de Medio Oriente eran utilizadas como monumentos funerarios. En contraparte, las pirámides que fueron construidas en México tenían como objetivo el culto público. Asimismo, la especialista afirmó que no hay ninguna similitud entre las edificaciones egipcias y las mexicanas, ya que mientras las edificaciones de Medio Oriente terminan en punta, las construcciones del México antiguo solo eran basamentos piramidales, ya que terminan con una explanada donde está ubicado el templo. En contraparte, diversos medios aseguran que ambas pirámides poseen las mismas dimensiones en sus bases y que se encuentran en el mismo plano. También afirman que la Gran Pirámide y la Pirámide del Sol están construidas en sentidos opuestos, por lo que, cuando el último rayo del sol apunta en la cima de aquel cerro, más bien de alguno de los recintos, en el otro comienzan a dar el primer rayo, pero no sabemos. Otro rasgo que comparten entre sí ambas pirámides es su ubicación en lugares estratégicos para poder indicar la iniciación o finalización de ciclos y el paso del tiempo. En el caso de la Pirámide del Sol, Flores Gutiérrez aseguró que su alineación está directamente relacionada con el inicio del año nuevo en el antiplano. En contraparte, el arqueólogo Glenn Dash concluyó en una investigación publicada en The Journal of Ancient Egyptian Architecture que las pirámides de Giza fueron construidas en función de los puntos cardinales del equinoccio de otoño. ¿Y tú, qué opinas? Los misterios de Teotihuacán. Gracias a las y los suscriptores que forman parte de los miembros del canal. Su apoyo es invaluable y sus nombres acompañan cada video. Nos vemos en la próxima.